Carlos III traza una línea roja, el traslado silencioso del príncipe Andrés, que reconfigura el futuro de la monarquía británica. En los pasillos alfombrados del poder, donde el protocolo suele diluir cualquier atisbo de dramatismo, a veces las decisiones más contundentes no llegan acompañadas de discursos ni comunicados oficiales. Esta vez el movimiento fue silencioso, no casi quirúrgico. Según fuentes cercanas al entorno real, el rey Carlos III habría autorizado personalmente el traslado discreto de su hermano menor, el príncipe Andrés, a una granja en la finca de Sandringham, sin fanfarria, sin explicaciones públicas, sin margen para interpretaciones oficiales, solo distancia. Lo que comenzó como un rumor contenido entre asesores y colaboradores del palacio terminó convirtiéndose en uno de los movimientos estratégicos más significativos de los últimos años dentro de la monarquía británica. De acuerdo con fuentes internas, la determinación fue cerrada en febrero de 2026, en un contexto particularmente delicado: el resurgimiento del escrutinio mediático sobre la prolongada y controvertida relación del duque de York con el fallecido financiero Jeffrey Epstein. Las revelaciones recientes, descritas por allegados como impactantes y profundamente perturbadoras, habrían reabierto heridas que el palacio esperaba que comenzaran a cicatrizar en la memoria pública. La estrategia previa, basada en el bajo perfil, la retirada de funciones oficiales y la progresiva desvinculación institucional, parecía insuficiente ante una opinión pública que no olvidaba. Esta vez, aseguran quienes conocen el proceso, la decisión no partió de un comité ni fue fruto de un consenso entre asesores. Fue el propio monarca quien intervino de forma directa, un gesto que, en términos simbólicos, marca un punto de inflexión en su reinado. En privado, el traslado no fue presentado como un castigo, sino como una necesidad estratégica. Sin embargo, el lenguaje empleado en las conversaciones internas resulta revelador. Según fuentes del entorno real, la medida fue concebida como una forma de contener la situación. Contener implica delimitar, reducir riesgos, cerrar espacios ambiguos. Y ese espacio ambiguo era precisamente el que ocupaba el príncipe Andrés, fuera de la vida pública oficial, pero aún visible, apartado de las funciones institucionales, pero todavía asociado al privilegio real, sin título operativo, pero con presencia social. Cada aparición inesperada, cada fotografía captada por los medios, cada saludo a las cámaras tenía el potencial de reactivar la indignación. En un momento en el que la confianza en la institución continúa siendo frágil, el rey comprendió que no podía permitirse nuevas grietas. Entre los factores que precipitaron la decisión, uno destacó por su carga simbólica. El duque fue visto conduciendo cerca de Windsor, sonriendo y saludando a los fotógrafos apostados en la zona. Para algunos observadores, fue una escena anodina. Para otros, un gesto desconectado del clima social. Dentro del palacio, la imagen generó alarma. No por la acción en sí, sino por lo que representaba, la percepción de normalidad en medio de una controversia no resuelta ante la opinión pública. La fotografía se interpretó como un recordatorio de que las restricciones informales ya no bastaban. El monarca, según fuentes próximas, entendió que permitir ese tipo de exposiciones, aunque fueran casuales, equivalía a reabrir un debate que nunca terminó de cerrarse. La elección de la finca de Sandringham no fue casual. Situada en el condado de Norfolk, lejos de los focos habituales de Londres y Windsor, la propiedad ofrece aislamiento, discreción y control. Es además un espacio históricamente vinculado a la familia real, lo que permite mantener una cierta continuidad sin exposición pública. El traslado a una granja dentro de la propiedad implica una separación clara de enclaves como el Royal Lodge, residencia que durante años simbolizó la permanencia del príncipe en un limbo institucional. La nueva ubicación redefine su estatus. Ya no se mueve en la frontera entre privilegio y representación pública. Fuentes cercanas aseguran que el rey habría acordado financiar de manera privada el alojamiento y proporcionar una asignación moderada para gastos personales. El mensaje implícito es doble. No hay abandono familiar,
pero sí límites inequívocos. Reducir el movimiento a un simple traslado sería subestimar su alcance. En realidad, se trata de una intervención estructural en la narrativa de la monarquía contemporánea. Carlos III ha heredado una institución que atraviesa una etapa de redefinición, con demandas sociales más exigentes y una tolerancia pública cada vez menor frente a controversias éticas. En este contexto, la presencia, aunque sea residual, del príncipe Andrés representaba un riesgo latente. Cada avistamiento alimentaba titulares. Cada titular erosionaba credibilidad. Cada erosión debilitaba la autoridad moral que la corona necesita para sostener su legitimidad en el siglo XXI. El traslado, ejecutado con rapidez y sin anuncios formales, responde a una lógica clara. Cuanto más se prolonga una situación delicada, mayor es el costo institucional. La demora, en este caso, era vista como peligrosa. Aunque la decisión se enmarca en el ámbito familiar, sus implicaciones son profundamente políticas. El rey no solo actúa como hermano mayor, sino como jefe de Estado. Y en esa dualidad radica la complejidad del movimiento. Al asumir personalmente la responsabilidad del traslado, Carlos III envía un mensaje interno y externo. Está dispuesto a tomar decisiones difíciles para proteger la estabilidad de la institución, incluso si eso implica actuar en solitario. Para una monarquía constitucional cuya supervivencia depende del consenso social, la gestión de la reputación no es un asunto menor. En tiempos de redes sociales, ciclos informativos permanentes y escrutinio global, la visibilidad no controlada se convierte en una amenaza real. La pregunta que flota en el ambiente es inevitable. ¿Se trata de una retirada estratégica temporal o de un apartamiento definitivo? Oficialmente, no existe declaración que clarifique el horizonte. Sin embargo, las fuentes consultadas coinciden en que la intención no es provisional. El objetivo, insisten, no es dar tiempo a que la polémica se diluya, sino cerrar de manera permanente la exposición pública del duque. La consigna habría sido clara: desaparecer del radar mediático. En términos prácticos, eso implica minimizar desplazamientos, evitar encuentros susceptibles de ser fotografiados y reducir al máximo cualquier contacto con la esfera pública. Desde una perspectiva institucional, el movimiento podría interpretarse como una reafirmación del liderazgo de Carlos III. Frente a críticas que en el pasado cuestionaron la gestión del caso, el monarca parece haber optado por una acción definitiva. No obstante, también plantea interrogantes sobre la gestión histórica del problema. ¿Se actuó demasiado tarde? ¿Fue necesario que resurgieran las controversias para impulsar una medida tan contundente? ¿Podría haberse evitado la erosión reputacional con una intervención más temprana? Lo cierto es que la monarquía británica atraviesa una etapa de transición generacional y simbólica. La adaptación a estándares contemporáneos de transparencia y responsabilidad es un proceso complejo, especialmente en una institución construida sobre tradiciones centenarias. Apartar al príncipe Andrés del foco público tenía un objetivo inmediato: recuperar el control del relato. En tiempos de escrutinio constante y ciclos informativos vertiginosos, la imprevisibilidad es el mayor enemigo de cualquier institución. Y el duque de York se había convertido, para la Casa Real, en un factor de incertidumbre permanente. El traslado fuera de los núcleos tradicionales de actividad real buscaba sustituir esa imprevisibilidad por estructura. Lejos de los focos de Windsor y de la actividad ceremonial habitual, el nuevo destino ofrecía una ventaja clave: la capacidad de gestionar visibilidad, tiempos y exposición con precisión quirúrgica. No era una estrategia pensada para generar espectáculo ni para ofrecer explicaciones públicas detalladas. Era, más bien, una operación de contención. Puertas adentro, esta línea de acción fue considerada esencial para la supervivencia simbólica de la monarquía, en un momento de vigilancia prolongada por parte de la prensa y de la opinión pública. Permitir que los riesgos continuaran sin freno habría supuesto, según fuentes consultadas, un desgaste aún mayor no solo para el reinado de Carlos III, sino para la propia institución que está llamado a proteger. La decisión de retirar al príncipe Andrés de la vida pública
fue seguida de inmediato por otra pregunta crucial. ¿Dónde residiría ahora? Durante años, Andrés ocupó el Royal Lodge, una imponente mansión de 30 habitaciones situada en Berkshire, muy próxima a Windsor. Más que una residencia, el Royal Lodge era un símbolo de estatus, de continuidad y de pertenencia al núcleo duro de la familia real. Incluso tras su caída en desgracia, la permanencia en esa propiedad mantenía viva la imagen de un miembro senior, aunque sin funciones oficiales. Abandonar el Royal Lodge no era un mero ajuste logístico, era una ruptura visible. Según diversas fuentes, el duque de York deberá dejar atrás esa residencia para instalarse en la finca de Sandringham, tradicionalmente reservada como retiro privado del monarca. El cambio, en sí mismo, ya implicaba un descenso de categoría. Pero los detalles del nuevo destino reforzaron la lectura simbólica. La propiedad asignada sería Marsh Farm, una antigua casa de campo de 5 dormitorios que dista mucho del esplendor y la amplitud del Royal Lodge, donde antes había salones amplios, largos accesos y un aire de prestigio consolidado. Ahora hay modestia, separación y contención. Marsh Farm se ubica en terrenos pantanosos, incluso por debajo del nivel del mar. Un dato que no pasó desapercibido entre observadores reales. Lejos de ser un descuido, fuentes palaciegas subrayan que la elección fue personal del rey. Un gesto que refuerza la idea de que cada elemento del traslado fue cuidadosamente medido tanto en términos prácticos como simbólicos. El Royal Lodge representaba el vestigio de lo que Andrés había sido dentro de la institución. Marsh Farm, en cambio, encarna lo que ahora es. Una figura apartada, reubicada y redefinida por las circunstancias. El entorno es más discreto, más remoto y alejado del corazón ceremonial de la monarquía. No hay grandes salones ni entradas majestuosas que hablen de rango. Lo que hay es aislamiento, funcionalidad y, sobre todo, control. Personas próximas al proceso insisten en que este movimiento no responde solo a cuestiones de conveniencia o seguridad. Es una declaración interna sin necesidad de comunicados oficiales. Sin retirar formalmente títulos que permanecen en el papel, se ha retirado algo más tangible: la proximidad al poder, al prestigio y a la visibilidad. Sandringham añade una capa adicional de significado. Como una de las propiedades más personales del rey, permite supervisión sin exposición. La presencia de Andrés puede gestionarse lejos de la atención impredecible que generaba su cercanía a Windsor, pero al mismo tiempo bajo la autoridad directa de Carlos III. El mensaje implícito es claro. Esta nueva etapa ya no está bajo el control del duque de York, está bajo el control del monarca. Sin embargo, lo que en un inicio parecía una solución discreta, pronto abrió un nuevo frente de inquietud interna. Marsh Farm no fue concebida para albergar a una figura de alto perfil, aunque relegada. Y adaptar una antigua granja a los estándares de seguridad de un miembro de la familia real implica complejidades técnicas y logísticas considerables. Casi de inmediato comenzaron a detectarse señales de una profunda remodelación. Equipos de constructores e ingenieros fueron vistos trabajando en la instalación de portones de seguridad reforzados y sistemas avanzados de alarma. La infraestructura de comunicaciones también estaba siendo modernizada, un requisito indispensable en cualquier residencia vinculada a la familia real, incluso si la intención es mantenerla fuera del foco mediático. Estas medidas no eran cosméticas, respondían a protocolos estrictos de protección que deben cumplirse independientemente del estatus público del residente. Aunque Andrés haya sido apartado de funciones oficiales, sigue siendo hermano del rey y miembro de la Casa de Windsor, lo que obliga a mantener estándares elevados. Paradójicamente, esa misma adaptación podría adquirir atención adicional. Una propiedad que en teoría debía pasar desapercibida, comenzó a generar preguntas entre observadores y vecinos. La discreción planificada corría el riesgo de verse comprometida por la propia magnitud de las obras necesarias. La situación plantea una pregunta de fondo. ¿Hasta qué punto la tradición puede sostenerse cuando la supervivencia institucional está en juego? La monarquía británica ha sobrevivido durante siglos
gracias a su capacidad de adaptación. En momentos críticos ha sabido replegarse, reformularse y redefinir límites. El caso del príncipe Andrés se inscribe en esa lógica. No se trata solo de la trayectoria de un miembro concreto, sino de la señal que se envía a la sociedad sobre los estándares de responsabilidad dentro de la familia real. Para Carlos III, que asumió el trono con la promesa de modernizar y racionalizar la institución, permitir ambigüedades habría sido contradictorio con su visión. La contención aplicada a su propio hermano puede leerse como una prueba de que la prioridad es la institución por encima de los vínculos personales. Algunos analistas interpretan el traslado como un exilio simbólico. Otros lo ven como un reajuste de poder interno, una manera de redefinir jerarquías, sin recurrir a gestos drásticos que desestabilicen el delicado equilibrio dinástico. Lo cierto es que el contraste entre el Royal Lodge y Marsh Farm no es únicamente geográfico, es narrativo. Es la materialización de un cambio de estatus que, aunque no se haya proclamado con grandes titulares oficiales, resulta evidente para quienes siguen de cerca los movimientos de la Casa Real. Marsh Farm, la finca rural seleccionada para albergar al príncipe en esta nueva etapa, ha sido objeto de múltiples mejoras de seguridad. Estas reformas, lejos de ser cosméticas, reflejan la seriedad con la que la Casa Real percibe los riesgos que aún rodean al duque. Aunque ya no desempeña funciones oficiales, su perfil sigue siendo el de un miembro senior de la familia real, con todo lo que ello implica en términos de amenazas potenciales y exposición mediática. No obstante, incluso con las actualizaciones en marcha, las dudas no han desaparecido. Fuentes cercanas al entorno palaciego han cuestionado en privado si Marsh Farm puede realmente cumplir con los estándares de seguridad exigidos para alguien con la trayectoria y el nivel de notoriedad de Andrés. El problema comienza con la propia ubicación. La finca se encuentra asentada en terreno pantanoso y por debajo del nivel del mar, una circunstancia que, más allá de lo estético, plantea retos estructurales y operativos. Expertos en seguridad habrían manifestado preocupación por los puntos de acceso, la visibilidad del perímetro y la resiliencia a largo plazo del inmueble. A diferencia de residencias reales diseñadas específicamente con criterios de protección, como el histórico Royal Lodge, donde Andrés residió durante años, Marsh Farm es una casa de campo reconvertida, sin las ventajas inherentes a una propiedad concebida desde cero, para albergar a miembros de la realeza. Como si las dudas estructurales no fueran suficientes, la prensa británica añadió un elemento que terminó de alimentar la inquietud interna. El Daily Mail informó de la presencia de técnicos de control de plagas en la finca, presuntamente debido a un problema con topos en los terrenos. En circunstancias normales, la presencia de topos en una propiedad rural no sería motivo de escándalo. Sin embargo, en el contexto de una reubicación tan delicada y políticamente sensible, cualquier detalle adquiere una dimensión simbólica. Entre algunos sectores del entorno real, la noticia fue recibida con una mezcla de incomodidad y vergüenza. La imagen de un príncipe, aunque desacreditado, instalado en una finca cuestionada por su seguridad y afectada por problemas de plagas, no es precisamente la estampa de estabilidad y control que la institución desea proyectar. La acumulación de complicaciones ha abierto un debate interno sobre la viabilidad real del plan. Si bien la decisión de rey Carlos III fue firme en su intención de marcar distancias, algunos temen que mantener esta solución pueda resultar más costoso y complejo de lo previsto. Otros señalan el riesgo de invertir recursos significativos en una propiedad que, aún así, podría no ofrecer la protección adecuada. La comparación con residencias consolidadas de la corona resulta inevitable. Donde antes había estructuras probadas, personal permanente y sistemas de seguridad integrados, ahora hay adaptaciones, ajustes y parches. Esta diferencia no solo complica la logística, sino que agudiza la percepción de que la decisión, aunque contundente, ha llevado al palacio a un terreno inexplorado. En el fondo de esta operación subyace una tensión mayor. El objetivo del monarca es doble: mantener a Andrés fuera de la escena pública y evitar que su mantenimiento implique gasto público.
Sin embargo, lograr ambas cosas sin generar nuevas controversias requiere un equilibrio casi quirúrgico. Cada mejora de seguridad, cada movimiento logístico, cada ajuste en el personal corre el riesgo de convertirse en una nueva historia mediática. Y en una monarquía que ya enfrenta escrutinio constante, cualquier percepción de mala planificación o gasto excesivo puede erosionar aún más la confianza pública. Dentro de los muros del palacio también pesa una preocupación más silenciosa: la percepción institucional. La idea de que un miembro senior de la familia real, aunque haya caído en desgracia, resida en una propiedad asociada a dudas de seguridad y problemas de mantenimiento resulta incómoda. Para algunos, esto sugiere fallos de juicio y planificación. Para otros, sin embargo, esa incomodidad es precisamente el mensaje. Marsh Farm nunca fue concebida como un refugio glamuroso, sino como un espacio funcional, contenido y discreto. Mientras las discusiones estratégicas se desarrollaban en despachos cerrados, la reacción personal de Andrés no tardó en filtrarse a la prensa. Según fuentes citadas por el Daily Mail y otros medios, su primer encuentro con la propiedad fue profundamente desalentador. Tras décadas rodeado de amplitud, personal y privilegios silenciosos, el príncipe habría quedado consternado por las dimensiones y características de la casa. Se dice que describió Marsh Farm como estrecha o reducida, una palabra que no solo alude al espacio físico, sino también al impacto emocional del descenso. Acostumbrado a residencias extensas, la casa de 5 dormitorios representa un cambio drástico. El contraste con el antiguo Royal Lodge, con sus 30 habitaciones y su aura de grandeza consolidada, es evidente. Allí, incluso después de perder su papel público, Andrés conservaba una sensación de relevancia y estatus. Marsh Farm desmantela esa ilusión de manera inmediata. El comentario que, según trascendió, hizo sobre no haber vivido en un lugar tan pequeño desde su salida de Palacio de Buckingham, subraya hasta qué punto percibe esta mudanza como un descenso simbólico. No se trata únicamente de metros cuadrados, sino de identidad. Uno de los ajustes más significativos tiene que ver con el personal. A diferencia de sus residencias anteriores, Marsh Farm no permite la presencia de empleados internos viviendo en la propiedad. Para alguien que ha pasado la mayor parte de su vida adulta con apoyo doméstico constante, esta limitación supone un recorte tangible y emocional de privilegios. Como fórmula intermedia, el rey habría ofrecido acceso puntual a personal procedente de Sandringham House cuando sea necesario. Sin embargo, esta solución ad hoc dista mucho de los entornos completamente dotados de los que Andrés disfrutó durante décadas. Las fuentes describen su respuesta emocional como un proceso por etapas. Primero, indignación. Luego, frustración al comprender que la decisión no era negociable. No había residencias alternativas esperando en la sombra, ni posibilidad de marcha atrás discreta. El mensaje desde arriba era claro. Este es el plan y ya está en marcha. Con el paso de los días, la ira inicial habría dado paso a una aceptación resignada. Según un informante citado por el diario The Times, Andrés entendió que resistirse solo prolongaría la tensión y agravaría su situación. Finalmente, se impuso una conclusión tan cruda como inevitable. Debe continuar con su vida y adaptarse a lo que queda. Fuentes cercanas describen que la reacción inicial del príncipe estuvo teñida de ira y desconcierto. No era simplemente una cuestión de comodidad material, sino de identidad. Royal Lodge representaba estabilidad, memoria y continuidad. Abandonar esa residencia equivalía a aceptar públicamente que su tiempo como figura activa de la realeza había terminado. El proceso emocional, según allegados, pasó por 3 fases claras: indignación, incredulidad y, finalmente, resignación. Cada etapa reflejaba una confrontación progresiva con una realidad que ya no podía evitar. La monarquía, que durante décadas se adaptó para proteger a sus miembros, ahora parecía adoptar una postura distinta. La supervivencia institucional se imponía sobre cualquier vínculo sentimental. Marsh Farm no es solo una nueva dirección, es un perímetro, un espacio que delimita su presencia pública,
restringe sus movimientos y lo mantiene bajo supervisión directa. En términos simbólicos, representa el cierre de un capítulo y el inicio de otro en el que el margen de maniobra es mínimo. La gran incógnita que sobrevuela el entorno palaciego es si Andrés aceptará plenamente este nuevo papel reducido, o si, en algún momento, intentará desafiar los límites establecidos. Esa posibilidad es la que inquieta a quienes conocen el historial reciente del duque. Cada intento previo de actuar con independencia terminó generando más controversia que alivio, con el foco desplazándose del hermano caído al soberano que debe gestionar las consecuencias. Emerge la figura del Carlos III como eje central de esta historia. Detrás de las decisiones firmes y del aparente distanciamiento, se encuentra un monarca que, según fuentes internas, ha asumido en solitario la responsabilidad sobre el futuro inmediato de su hermano. Esta determinación no es un gesto de indulgencia, sino una medida estratégica. El rey ha decidido financiar de manera privada el alojamiento de Andrés y proporcionarle una asignación modesta para cubrir sus gastos básicos. La intención es doble: cortar cualquier vínculo con fondos públicos, una de las principales fuentes de indignación ciudadana, y al mismo tiempo, asegurar que el duque quede bajo un control más directo. Quienes conocen la dinámica interna insisten en que no se trata de generosidad fraternal, sino de necesidad institucional. Cada iniciativa pasada del príncipe para generar ingresos propios o mantener presencia pública desembocó en problemas adicionales. Asociaciones mal evaluadas, apariciones inoportunas o intentos de reposicionamiento mediático agravaron la crisis en lugar de mitigarla. Un asesor resumía crudamente la lógica dominante. Cada intento de independencia trajo más dificultades. Bajo ese prisma, la contención dejó de ser una opción punitiva para convertirse en el mal menor disponible. La palabra que circula con más frecuencia en los pasillos del palacio es precisamente esa: contención. No como castigo, sino como método de prevención. La decisión de acelerar la salida de Royal Lodge y consolidar su traslado a Norfolk fue interpretada internamente como una señal clara de que ya no habría medias tintas. El mensaje implícito es contundente. La monarquía no puede permitirse zonas grises ni ambigüedades cuando su credibilidad está en juego. Al financiar de forma privada la nueva etapa de su hermano, el rey también envía una señal al público, entiende el malestar social y actúa en consecuencia. No necesita abucheos ni titulares incendiarios para medir el estado de ánimo del país. Además, esta reorganización reduce el riesgo de apariciones espontáneas o decisiones no autorizadas. Con dependencia financiera y una ubicación físicamente apartada de los centros neurálgicos de la vida real, la probabilidad de sorpresas disminuye de forma significativa. Para los asesores del soberano, la previsibilidad se ha convertido en una forma de protección. En una era donde cada gesto puede amplificarse en cuestión de minutos, el control de la narrativa es esencial, y el aislamiento calculado es una herramienta poderosa. Sin embargo, reducir este episodio a una simple estrategia de gestión sería ignorar su dimensión humana. Asumir la tutela financiera y moral de un hermano adulto implica aceptar que no hay comité al que delegar la responsabilidad ni cortina institucional detrás de la cual esconderse. El rey no solo absorbe las consecuencias de los errores pasados de Andrés, también asume la carga de prevenir futuras crisis. Es una posición que combina frustración, determinación y una tristeza apenas reconocida en público. La tensión entre deber y compasión pocas veces ha sido tan visible. Como monarca, Carlos debe proteger la estabilidad de la corona por encima de todo. Como hermano enfrenta la ruptura práctica de un vínculo familiar bajo el escrutinio constante de la opinión pública. Esta forma de actuar sugiere además un cambio de estilo en el reinado actual. A diferencia de etapas anteriores, en las que ciertos problemas se dejaban prolongar con la esperanza de que el tiempo los diluyera, ahora la respuesta es más directa, incluso si resulta incómoda. La prioridad es clara: evitar cualquier fuente interna de inestabilidad. Mientras el plan avanza, el ambiente dentro del entorno real dista de ser sereno. Los costes de seguridad asociados al traslado han generado nuevas preocupaciones.
Cada ajuste presupuestario se examina con lupa, consciente de que cualquier cifra puede convertirse en munición para la crítica pública. No se trata solo de números. Son decisiones que implican equilibrio entre discreción y protección. En un contexto donde la exposición mediática es constante, cada error puede amplificarse. A ello se suman problemas logísticos inesperados en la propiedad destinada al príncipe. Cuestiones que en cualquier otro hogar serían anecdóticas, adquieren aquí dimensión operativa. Incluso pequeñas imperfecciones pueden convertirse en foco de atención o alimentar especulaciones. Dentro del equipo que gestiona la transición, se percibe una sensación de recalibración constante. Cada avance parece venir acompañado de una nueva variable. La insatisfacción del propio Andrés añade presión adicional. Su malestar ya no es un asunto privado, sino un factor que influye en la planificación. Apaciguarlo por completo parece improbable. Sin embargo, ignorar su postura tampoco es viable. Ese delicado equilibrio convierte cada conversación interna en una negociación implícita. En medio de las complicaciones, comenzaron a circular rumores sobre una posible reconsideración de última hora. Otra propiedad dentro del patrimonio de Sandringham podría emerger como alternativa. La sola mención de un plan alternativo reavivó especulaciones. No obstante, cada opción presenta riesgos propios. Cambiar el destino final implicaría ajustes logísticos, financieros y comunicativos adicionales. Y el silencio oficial, lejos de apagar el fuego, ha intensificado la interpretación de cada gesto y cada frase medida. Lo que inicialmente se concibió como un proceso controlado, se ha transformado en una operación que exige vigilancia constante. La estabilidad, cuidadosamente mantenida durante años, parece ahora depender de variables que aún no están totalmente resueltas. La gran pregunta que flota en el aire es si la estrategia de Carlos III garantizará estabilidad, o si, por el contrario, podría generar tensiones imprevistas. La contención funciona mientras el contenido acepte el perímetro. Pero si el príncipe decidiera desafiarlo, el palacio podría enfrentarse a un nuevo episodio de turbulencia interna. Por ahora, el monarca avanza con determinación silenciosa. No hay triunfalismo en sus movimientos, solo una convicción pragmática de que el orden debe preservarse a cualquier coste. Las fronteras alrededor de la vida de Andrés se estrechan, y con ellas aumenta el precio emocional de mantener la disciplina institucional. En última instancia, esta historia no es únicamente la de un príncipe relegado, sino la de un rey que debe equilibrar la lealtad familiar con la supervivencia de una de las instituciones más antiguas del mundo. Es el retrato de una monarquía que ha decidido que ya no puede permitirse indulgencias internas. El desenlace permanece abierto. La aceptación plena del nuevo rol por parte de Andrés podría sellar una etapa de relativa calma, pero cualquier intento de romper los límites podría desencadenar un efecto dominó difícil de contener. En los muros del palacio la sensación predominante es de vigilancia permanente. La crisis no ha terminado, simplemente ha adoptado una forma más silenciosa. Y mientras el soberano sostiene el peso de la corona y de la sangre, el futuro inmediato de la familia real británica se juega en ese frágil equilibrio entre control y humanidad.